Como estudiantes adscritos al Centro de Mediación del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, tuvimos la oportunidad de realizar un trabajo colaborativo con el colectivo Consuma Conciencia. Con ellos abordamos las temáticas en torno a las dinámicas de consumo que existen al interior del campus universitario y los eventuales conflictos que se pueden generar por el uso del espacio. Este acompañamiento lo dividimos en varias etapas. En una primera etapa realizamos una sesión de diálogo con el colectivo en donde ellos nos contaron su historia y las actividades que han realizado. En un segundo momento tuvimos la oportunidad de realizar un reconocimiento del territorio en donde fuimos alrededor del campus universitario y ellos nos mostraron los espacios que habitualmente se conocen como zonas de consumo, entre ellos Fumalia, el Teatro al Aire Libre OTAL y el aeropuerto, además de la cafetería de Torino, que es el espacio en donde se produce un conflicto en este momento. En un tercer momento realizamos una división del trabajo por parejas entre un estudiante del centro de mediación más uno de los integrantes del colectivo Consuma Conciencia. Tuvimos conversaciones muy nutritivas para el análisis del conflicto y por último decidimos implementar como estrategia de recolección de información la realización de entrevistas a diferentes actores de la comunidad universitaria y sus percepciones frente al consumo de sustancias y el uso del espacio. Para determinar si el consumo de sustancias psicoactivas en la universidad constituía un conflicto, fue importante acercarnos conceptualmente al mismo. Allí encontramos que no cualquier pleito o inconveniente es en sí mismo un conflicto, sino que la situación debe cumplir con unos elementos. Primero, requiere de unas personas, es decir, deben existir mínimamente dos partes, pueden ser dos grupos o dos individuos, que tengan intereses y o necesidades diferentes y que se sientan afectadas por el comportamiento del otro. El problema es el objeto del conflicto, es aquel choque que provoca que la comunicación y la confianza entre las partes esté deteriorada. El proceso, por su parte, comprende el origen de ese conflicto, si éste ha escalado o desescalado y qué acciones o medidas se han implementado para tratarlo. El escenario se conoce como la mirada corta, porque es el lugar concreto donde esas partes se encuentran y donde tienen origen las diferencias. El contexto finalmente es el entorno social, económico, político y cultural que rodea esa situación, que influye en el escenario y también en las percepciones que las partes tienen sobre ese problema. Con las entrevistas realizadas, el trabajo de campo y la investigación documental, encontramos que al interior de la Universidad de Antioquia hay un problema por el uso del espacio, pues lugares que inicialmente fueron destinados para el estudio, la recreación y el deporte están siendo ocupados por consumidores, vendedores informales y por personas externas a la universidad que encuentran en el campus un lugar seguro para consumir y para comercializar sustancias psicoactivas legales e ilegales. En esta investigación no reconocemos actores en particular, sino que sabemos que los involucrados pueden ser estudiantes, profesores, directivos, deportistas o externos. Estas categorías no son absolutas, es decir, no hay únicamente estudiantes, profesores o consumidores, sino que los involucrados pueden transitar entre categoría y categoría. Por esto decidimos solamente clasificarlos en consumidores y no consumidores. Por eso reconocemos estas dos categorías como los actores del conflicto. La Dirección de Bienestar Universitario ha realizado estrategias de intervención individuales y grupales, como lo es el programa PEPA. Otras intervenciones al interior de la universidad se han dado con el ingreso de la fuerza pública. Estas intervenciones no han sido eficaces, pues podemos observar que el conflicto subsiste y dependiendo de quién intervenga o no y de las medidas adoptadas hay una reacción de parte de la comunidad universitaria, lo que ha llevado a que se intensifique y escale el conflicto en algunas épocas. Después entonces de haber pensado la universidad, recorrido sus espacios, hablado con su gente, hemos llegado a una principal conclusión y es la que nos lleva al planteamiento común que dice: la universidad es un reflejo de la sociedad en la que está inmersa. Pudimos notar que una de las motivaciones del consumo al interior del campus es el prohibicionismo que recae sobre diferentes actores en cualquiera de sus niveles. Toda esta prohibición se traduce en persecución y en ese sentido la autonomía territorial de la universidad
Es usada como espacio de protección personal, ya que la fuerza pública no hace una presencia directa en el lugar. La universidad puede convertirse en un territorio en disputa, en tanto se presentan dos actores de base, actores que denominamos consumidores y no consumidores, destacando que estos usualmente son itinerantes, pero siempre configuran los mismos comportamientos y las mismas emociones. Los actores descritos, los comportamientos y el proceso que se ha venido dando en la universidad ha ocasionado que lo considerado como autocontrol entre los sujetos se haya transformado en una especie de paralegalidad. Esto en el sentido que los actores externos han comenzado a imponer lentamente autoridad y van copando espacios que perciben como vacíos. Es en resumen una situación de alta complejidad, intensidad y permanencia en el tiempo, que debido a los intereses y valores contrapuestos es considerada como un conflicto intratable. En este sentido, se debe abordar desde una perspectiva procesual y con enfoque estructuralista con el método que Christopher Mitchell denomina llaves, que pueden ser de utilidad para abordar un conflicto intratable que incluye aspectos como el reconocimiento de la situación entre todas las partes y posibles involucrados y su participación con propuestas que motiven el diálogo, considerando siempre el contexto y la posible evolución en el tiempo.